Hola, buenas tardes. La Unión Europea sigue trabajando este lunes para llegar a un acuerdo para embargar el petróleo ruso, después de que fracasaran los intentos de ayer. Hungría, importante consumidor de petróleo ruso, sigue retrasando el acuerdo, aunque Budapest parece más dispuesto a apoyar la propuesta de la Comisión Europea, que aplicaría sanciones solo al petróleo ruso traído por petroleros, lo que permitiría a los importadores de energía sin litoral como Hungría, como Eslovaquia y también como República Checa continuar recibiendo su petróleo ruso a través de oleoductos hasta que haya alternativas. Recordemos que aproximadamente un 36% de las importaciones de crudo de la Unión proceden de Rusia. Los precios del petróleo suben hoy siguiendo de cerca esas noticias. Tenemos ahora mismo a los futuros del Brent de referencia en Europa en los $116,32 el barril y al West Texas americano en $115. El titular de Exteriores de la Unión, Josep Borrell, confía en tener un acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones esta misma tarde. A la cumbre asisten en Bruselas los líderes del grupo y también el presidente español, Pedro Sánchez. Junto con el presidente de Portugal, insistirá en las interconexiones con Francia, mientras Bruselas sigue priorizando las conexiones en la zona de Europa Central y Oriental. Insistirá también Sánchez en la necesidad de reformar el mercado eléctrico y el sistema de fijación de precios para conseguir abaratar el precio. En este contexto, hoy miramos a los mercados, unos mercados donde no contamos con la referencia de Wall Street. Es el día de los caídos, el Memorial Day, pero vemos en los futuros, tanto el Nasdaq como el Standard & Poor's, con subidas, lo que indica que el repunte de las acciones estadounidenses podría tener recorrido. Mientras, los inversores institucionales siguen reequilibrando las carteras de cara a final de mes, pero lo que ya hemos visto es cómo con las subidas de la semana pasada, el Standard & Poor's borraba las pérdidas de mayo y rompía con una serie de 7 descensos semanales. También hemos visto algo de caída en el dólar durante estas últimas jornadas, caída por tercer día consecutivo frente a sus principales pares, ya que se pierde atractivo, por así decirlo, en los considerados refugios más seguidos en medio de esa mejora del estado de ánimo bursátil, al menos de momento. Así que el euro intenta firmar su cuarto día consecutivo de subidas frente al dólar para acercarse al 1,08. Y a pesar de ese turbulento mes en los mercados, que está a punto de terminar con un poquito más de calma, los inversores siguen pendientes de lo que nos va a dejar en los datos esta semana. El informe de empleo de Estados Unidos no agrícola del viernes va a ser una de las claves y podría ayudar a establecer el tono del mercado de cara a junio. A ver qué nos dice el mercado laboral, con unos datos económicos que son alentadores y que alimentan de alguna manera las esperanzas de que la Reserva Federal pueda ser capaz de ajustar su política monetaria sin que la economía entre en recesión, sobre todo después de que el viernes pasado conociéramos el indicador favorito de la Fed, el dato PCE, que nos arrojaba una caída en el crecimiento de la inflación en Estados Unidos. Pero las grietas de la cadena de suministro mundial, agravadas por la guerra, siguen estando en el punto de mira de la economía internacional. Junto con la inflación y el cambio climático, siguen disparando los precios de los alimentos, como es el caso del trigo. Si miramos este gráfico en Estados Unidos, vemos como los precios del trigo han subido un 48% en lo que va de año. Y esto es una mala noticia para la restauración en Estados Unidos, donde el pan aparece en el 62% de los menús, para los hogares, para las empresas y, en definitiva, para el consumo, en un momento que incluso el presidente Biden y la administración Biden están tratando de luchar contra esos precios disparados. En Europa vivimos una jornada de alzas, con la excepción del IBEX 35, que cae unas décimas, mientras la inflación no da tregua en España ni tampoco en Alemania. Es el dato que acabamos de conocer, el índice de precios al consumo armonizado, referencia para el Banco Central Europeo en Alemania, repunta este mes al 8,7% interanual. Es un nivel nunca visto, casi un punto porcentual superior al dato de abril. El IPC normal escala al 7,9% interanual, una tasa de inflación que no se veía desde el invierno del 73 al 74, cuando los precios de los hidrocarburos también habían aumentado bruscamente como consecuencia de la primera crisis del petróleo. Hoy leíamos a Philip Lane desde el Banco Central Europeo en una entrevista. Asegura que el ritmo de referencia para las subidas del Banco Central son 25 puntos básicos en julio y en septiembre. Se espera que los datos de inflación de la eurozona de mañana alcancen nuevos máximos históricos, lo que reforzaría esa expectativa de movimientos del Banco Central Europeo.